Cazando a los cazadores, se llama este tema del baterista Mark Guiliana del disco Ancient Practice, Antiguas Prácticas. Nos viene al pelo, hay que cazar a estos cazadores para que dejen sus viejas y malas costumbres. Atención, tripulación, al habla el capitán Crudo. Viramos a babor, todo a babor, a la izquierda, vaya. Vamos en busca de otros piratas. Crudos días, bienvenidos a este barco a la deriva que tú haces navegar soplando sobre sus velas y dando aliento al mejor equipo, a la mejor tripulación formada por Eva López, Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Marta González, Elena Gómez, Rocío Gómez, Manu Tomillo, Álvaro Vega y el capitán poco hecho, Javier Gallego. Y Violeta Muñoz, sí. Ya sonó por aquí este EP del músico estadounidense Mark Guiliana, inspirado por el libro de Ian Urbina, Océanos sin ley, un relato crudísimo de la delincuencia en alta mar que describe un universo plagado de piratas, traficantes, esclavistas y quienes luchan contra ellos. En el Día Mundial de los Océanos le dedicamos nuestro programa. Nos vamos a alta mar. ¡Zarpamos! A unas 100 millas náuticas de la costa de Tailandia, una treintena de niños y adultos camboyanos trabajan descalzos todo el día y parte de la noche en la cubierta de un pesquero de cerco. Olas de más de 4 metros escalan los costados del barco y alcanzan a la tripulación por debajo de las rodillas. La espuma de mar y las tripas de pescado hacen de la superficie una pista de patinaje. Con el errático balanceo que provocan la marejada y el viento huracanado, moverse por la cubierta es una carrera de obstáculos entre aparejos afilados, cabestrantes en movimiento y redes apiladas de 200 kilos. El periodista norteamericano Ian Urbina ha pasado 5 años investigando el universo humano y brutal que albergan los océanos. Mi objetivo no era solo informar de la suerte de los esclavos del mar, sino también dar vida al elenco completo de personajes que surcan los océanos. Entre ellos hay ecologistas justicieros, ladrones de barcos hundidos, mercenarios marítimos, balleneros insolentes, agentes de recuperación de bienes, abortistas marinos, vertedores clandestinos de petróleo, marineros abandonados y polizones a la deriva. Ganador de un premio Pulitzer, Ian Urbina es periodista de investigación y director del proyecto The Outlaw Ocean Project, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para dar visibilidad a delitos contra los derechos humanos y el medio ambiente en alta mar. Desde Washington nos atiende para hablar de su bestseller Océanos sin ley, un compendio de sus crónicas para el New York Times, publicadas en España por Capitán Swing.
Ian, nice to meet you. It's a pleasure talking to you. Thank you so much for having me. ¿Son los océanos como el salvaje oeste? They really are. Sí, realmente lo son. En el sentido de que es una frontera sin domar y es una esfera en la que los gobiernos no tienen mano. La única gran diferencia es que como está en el mar, está muy lejos de cualquiera que quisiera intervenir. Y esa es una de las diferencias de estar en la tierra, en el salvaje oeste, y estar en alta mar. ¿Pero es un lugar sin ley o un lugar en el que no se pueden hacer cumplir las leyes? Es más bien lo segundo. Es un lugar donde está legislado, hay leyes escritas, pero esas leyes suelen ser borrosas o están escritas por gente que tiene intereses económicos y son incompletas. Pero el problema más profundo es que las leyes que sí que existen son muy difíciles de activar porque no hay suficientes policías en alta mar. ¿Qué te llevó a ti a investigar y a analizar lo que ocurre en los océanos, en alta mar? Yo era antropólogo antes de ser oceanista y siempre tuve un interés en la gente sin voz, la gente invisible, en los lugares más remotos, más distantes a mi propia existencia. También había pasado tiempo trabajando en una embarcación antes de convertirme en periodista y por eso sabía que pasaban cosas increíbles, historias que nadie contaba ahí fuera, y parecía una historia por explorar desde el punto de vista periodístico. Parecen historias de viejas novelas de piratas, de Stevenson y compañía. Creo que fue en Singapur donde tú conociste ese universo que plasmas en tus páginas. That's right. Yeah, I in grad school took a job in Singapore on a ship on a research vessel. En la universidad acepté un trabajo en Singapur y en un barco, y lo más curioso de todo es que jamás nos fuimos, no llegamos a abandonar el muelle. Y como antropólogo me enamoró, me fascinó esa diáspora, esas tribus cambiantes sobre las cuales nunca oímos hablar. Sin embargo, hay 56 millones de personas que trabajan en los mares y que transportan los productos que consumimos a diario. Periodísticamente, rara vez oímos hablar de esta gente y esto me pareció muy desafortunado y una gran oportunidad. Así lo describe Ian Urbina en sus páginas. Esta experiencia, anclado en Singapur, fue mi primer contacto real con los marinos mercantes y los pescadores gran altura. Aquellos días quedé cautivado por lo que parecía una tribu errante. Estos trabajadores son prácticamente invisibles para quien lleva una vida sin acceso al mar. Tienen su propia jerga, su etiqueta, supersticiones, jerarquía social, códigos de disciplina y, por las historias que me contaron, su abanico particular de delitos y una tradición de impunidad. El suyo es también un mundo en el que los saberes tradicionales tienen tanta fuerza como la ley. Ian, ¿cómo son esas personas? ¿Cómo son esas normas, jerarquías, supersticiones? Pues es curioso porque es una diáspora y existen en grupitos por todo el planeta y sin embargo tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, cuando te montas en un barco es casi como si estuvieras iniciando un viaje al espacio exterior. Te embarcas en un espacio tan inmenso y cuando estás en el barco, el capitán no es el jefe, es Dios. La jerarquía en un barco no tiene nada que ver con las jerarquías militares. Eso es uno de los ejemplos. ¿Y sus supersticiones? Porque me recuerda cuando hablas de esto de nuevo a los piratas. No creas que aprendí tanto sobre las supersticiones como tenía que haberlo hecho, porque en cierto modo es como quien se propone estudiar China. Es un tema tan inmenso que
que no llego a abordar, pero sí que hay muchas supersticiones acerca de con quién puedes hablar y con quién no. Se supone que no deberías silbar, por ejemplo. Hay toda una lista inmensa de cosas que deberías o no deberías hacer mientras estás a bordo de un barco, y es como una especie de religión secular. Y hablando de listas, una lista de los delitos y crímenes que te has encontrado en ese salvaje oeste que es el océano. El libro se llamaba Océanos sin ley, porque mucho de lo que pasa en los océanos es alegal, está fuera de la ley. Entonces, no son quizá criminales oficiales. Lo que más vemos, por ejemplo, asesinatos de polizones, abandono de personas en el mar, vertido de desechos, tráfico de armas, caza de ballenas, pesca furtiva, sobrepesca, solo por nombrar unas pocas. Describes un lugar de enorme crueldad. ¿Son las personas que están allí, quienes cometen estos delitos, también personas tan crueles? Bueno, varía, son como nosotros, como tú y yo, en cierto sentido. Hay una mixta, hay una mezcla, hay gente que tiene un grandísimo sentido de humanidad. Por ejemplo, puede haber un capitán que hace algo que resulta cómico e incluso cariñoso para con su tripulación cambodiana, y al minuto siguiente puede darle una paliza brutal, casi como un gesto de performance para asegurarse de que ninguno va a volver a cruzar la línea. En un mismo barco tienes todo el espectro. ¿Los que se refugian ahí son forajidos de la ley? La gran mayoría de la gente que está ahí fuera son marines mercantes o son gente que trabaja en el transporte o en barcos pesqueros, pescadores. Lo que es curioso no es necesariamente la prevalencia de la oscuridad, sino la impunidad con la que actúan. Cuando ocurren cosas malas ahí fuera, pueden ocurrir con apenas ningún tipo de repercusión, y eso hace que sea mucho más frecuente. Pero obviamente no quiero enmarcar a las 56 millones de personas que trabajan ahí como personas que se comportan mal, pero es verdad que se ven muchos comportamientos muy turbios en el mar. Pero también hay quien persigue a estos cazadores, quien caza a estos cazadores. También hablas de héroes en tu libro. Sí, una vez más, como es una especie de frontera, un lugar extralegal o alegal, hay actores extralegales que también luchan en el frente de los buenos, con los que tú y yo podríamos estar de acuerdo. Están actuando extralegalmente, son conservacionistas, activistas, están atacando a barcos ilegales o están utilizando incluso armas o rompiendo la ley para poder ayudar a mujeres y a niñas a abortar. Hay mucha gente ahí fuera que está haciendo cosas heroicas también de modo extralegal. Vamos con esa lista de delitos. Hablamos de la pesca ilegal. 1 de cada 5 pescados que se sirven en una mesa son capturas ilegales. Y el mercado negro de productos del mar supera los 20.000 millones de dólares. Algunos estudios predicen que en 2050, medido en peso, habrá más plástico que peces en el mar. Hunting Hunters, cazando a los cazadores, se llama también este tema de un proyecto musical inspirado en la obra de Ian Urbina, del que hablaremos al final de esta entrevista. Pero tengo que preguntarle por la pesca furtiva, ¿qué consecuencias tiene? La pesca furtiva y la sobrepesca tienen grandísimas consecuencias de muchas maneras. Recuerda que los océanos son los pulmones del planeta, entonces filtran el aire, el 50% del aire que respiramos viene de los océanos, y eso afecta también a la muerte de grandes cantidades de poblaciones de pescado. Y el 50 o 60% de la población depende de los mares para alimentarse. Si ese sistema colapsa, vamos a tener serios problemas para la humanidad. En el libro nombras a nuestro país, a España, como uno de los focos de pesca furtiva. ¿Qué papel juega?
Cualquier nación pesquera con una larga historia pesquera va a tener una historia turbia, y España no es diferente en ese sentido, ya que tiene una larga tradición de pesca. También tiene una industria pesquera boyante, y se da muchísima competición a nivel internacional, y entonces todo el mundo lucha por las mismas aguas, y ahí es donde se generan los problemas. En el libro cuentas la persecución de uno de esos pesqueros furtivos de una empresa española, el Thunder. ¿Cómo fue esa persecución? El Thunder fue un caso interesantísimo. Era una embarcación que estaba en el número 1 de la lista de la Interpol de las embarcaciones más buscadas. Quién era el dueño de esta embarcación era imposible determinar, y durante una década entera estuvo pescando ilegalmente en la Antártica y enviándolo a hoteles occidentales, incluyendo en mi país, de manera ilegal, y simplemente porque no había policía y nunca nadie había decidido intentar frenarles en esta actividad de pesca furtiva, seguían activos. Como decías, hay pescadores que persiguen a estos pescadores furtivos. ¿Cuál es la función de organizaciones de protección de los océanos como Sea Shepherd? Visto que los gobiernos han dado un paso atrás en los últimos 50 años, y ahora el alta mar es un lugar de vacío de autoridad, hay organizaciones como Sea Shepherd que han intentado rellenar ese hueco. Son como una versión más activista de Greenpeace, tienen sus propias embarcaciones y son vigilantes, conservadores, y siempre han ido detrás de cazadores furtivos de ballenas, y siempre están involucrados en acción directa contra estos criminales del mar. ¿Y quién los financia? ¿Cómo se sostienen? De muchas maneras, bolsillos profundos de Hollywood, actores famosos de todo el mundo. Muchos de ellos les compran incluso embarcaciones. Y también, por ejemplo, la lotería holandesa, filántropos que creen en el trabajo que hacen, también les donan cantidades inmensas de dinero, y también de las donaciones más pequeñas, claro. Y en el otro lado, ¿qué compañías están detrás de las redes de explotación y crimen que describes en el libro y de esta pesca furtiva? También varía, es una esfera inmensa. Detrás de los atuneros, por ejemplo, de Tailandia, eso es una respuesta, del sur de la China es otra respuesta. Realmente va cambiando, pero digamos que la red es siempre la misma. Hay empresas en tierra que son los propietarios de flotas de barcos pesqueros, y de una manera bastante globalizada hacen outsourcing de las responsabilidades para aislarse a sí mismos y protegerse de posibles juicios. Son muchos actores diferentes. No solo hablamos de pesca furtiva, la verdad es que la lista de delitos es muy amplia, y también hay esclavitud. Hablo en nombre del capitán. Buenos días. Este es el buque pesquero australiano Outlaw. Este barco es miembro de... Las manos de estos pescadores, casi nunca del todo secas, tienen heridas abiertas, cortes causados por las escamas y abrasiones producidas por la fricción de las redes. Los muchachos se cosen ellos mismos los cortes más profundos. Las infecciones son constantes. A los capitanes nunca se les agota el suministro de anfetaminas que ayudan a la tripulación a trabajar más horas, pero en rara ocasión embarcan antibióticos para las heridas infectadas. En 2009 la ONU llevó a cabo una investigación con 50 niños y hombres camboyanos vendidos a pesqueros tailandeses. Entrevistados por el personal de la organización, 29 afirmaron haber visto a su capitán o a otros oficiales matar a un trabajador. ¿Hay esclavitud a bordo, Ian? Sí, se suele denominar
esclavitud marítima y es una versión de tráfico humano, aunque está en un espectro de escenarios posibles. Por un lado están los hombres y los niños que entran de contrabando en un país como Tailandia, por ejemplo, y adquieren una deuda en su viaje, ya que no tienen manera de pagar ese viaje, y esa deuda se utiliza para vender esa deuda con los hombres a los capitanes de un barco. El otro lado del espectro es que secuestran a personas en burdeles, en bares, etcétera, y se despiertan en un barco y les mandan en un barco a alta mar y a veces pasan meses o incluso años allí. Por ejemplo, conocí la historia de un hombre que se le ponía un saco en la cabeza cada vez que no estaba trabajando. Como si estuvieran en galeras. Sí, es muy similar. ¿Y nadie denuncia esta situación? Quiero decir, hay personas que han sido secuestradas y que están trabajando como mano esclava en alta mar sin que nadie se preocupe por ellos. Existen organizaciones pequeñas, Stella Maris y Veritas, etcétera. Suelen estar cerca de los puertos y son organizaciones de antiesclavitud. Intentan rescatar a estas personas. En los lugares como, por ejemplo, el mar del sur de China, hay una norma en la que la esclavitud hasta puede llegar a ser legalizada por un contrato. Así que no es del todo poco común. Los escenarios de alta mar en los que suceden estos crímenes en lugares tan remotos que nadie es capaz de verlos son los más difíciles de atacar. Y a veces incluso abandonan a marineros en alta mar. Hay dos escenarios de abandono. Hay un problema en todo el mundo gigante de abandono de marineros, donde un propietario de un barco puede tener una deuda o problemas legales y quieren cortar sus pérdidas, entonces abandonan el barco directamente. Y los niños o hombres que están en ese barco no pueden salir del barco, no tienen manera de volver a casa, no tienen víveres ni petróleo. Eso es un problema gravísimo que afecta a decenas de miles de personas. Y el otro problema que ocurre cuando estas embarcaciones desembarcan a los esclavos en un desierto del cual no pueden salir y vuelven a veces a por ellos 3 semanas después y se encuentran a muchos de ellos muertos, y esto se llama islas prisión y es algo que también ocurre en varios puntos del planeta. A veces uno cree tener la sensación de estar viajando en el tiempo a épocas remotas que creíamos abandonadas, pero que siguen vigentes en el siglo XXI. Hablas de otro fenómeno interesante en el libro, el de las embarcaciones medicalizadas que esquivan las leyes para que las mujeres puedan abortar. Un agujero en la legislación marítima que aprovecha la activista Rebecca Gompers. Esta médica neerlandesa, fundadora de Women on Waves, recorre el planeta en un barco médico adaptado y con un equipo internacional de médicos voluntarios que practican abortos en lugares donde están criminalizados. Ha visitado en repetidas ocasiones las costas de Guatemala, Irlanda, Polonia, Marruecos y media docena de países más, haciendo equilibrismos en la frontera de las normativas nacionales e internacionales. El barco de Women on Waves, Mujeres en las Olas, tampoco fue bien recibido en España. ¿Qué pasó? Sí, como has dicho antes, Rebecca Gompers es la mujer que está a cargo de esta actividad, y van a lugares en los que el aborto es ilegal e intentan ayudar a mujeres a hacerlo. En el caso de España, tenían varias misiones de administrar un aborto vía pastilla, y en una conferencia de prensa salió a la luz lo que había hecho y lo que pasó, y eso por supuesto pues saltó todas las alarmas de los que están en contra del aborto y se generó la polémica posterior. ¿Es el único barco que hace esto? Is this the only ship that does that?
Sí, hasta donde yo sé, sí. Women on Waves es una organización única. Bueno, estamos hablando de todo tipo de individuos, de toda calaña. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención en todas tus investigaciones, Ian? En el nivel más amplio yo te diría que es la impunidad de la que hablábamos. El hecho de que los crímenes más terroríficos, hasta el caso de 5 hombres que murieron asesinados y estaban siendo grabados en una cámara. Yo tuve acceso a ese material y teníamos testigos, teníamos los culpables incluso posaron, teníamos sus caras y solo fue hace unos 3 meses que al capitán le encarcelaron, pero fue un proceso de 5 años utilizando el New York Times, todos los medios que teníamos. Y parecía que nunca iba a suceder. Si esto hubiera pasado en otro lugar, en Andalucía incluso, o donde fuera, pues hubiera habido una acción más rápida. Pero las cosas que pasan en el mar tienen un desarrollo legal lentísimo. Por eso Ian Urbina describe el océano como un lugar bello, donde te puedes encontrar con héroes intrépidos, pero también con los piratas más despreciables. A pesar de su embriagadora belleza, el océano es también un lugar distópico, escenario de oscuras crueldades. Ian, ¿estamos a tiempo de salvar los océanos y a quienes los habitan? Tengo que asumir que sí. La verdad es que no puedo responder a esa pregunta. Las mejores preguntas y las más grandes no somos capaces de responderlas, pero tenemos que actuar como si la respuesta fuese sí. En el libro hablas, de hecho, de Palaos, un país con varias iniciativas para controlar mejor el mar. ¿Qué hacen allí y qué tendrían que imitar los gobiernos para acabar con la explotación? Sí, Palaos es una gran historia, es una nación minúscula, mide lo mismo que la ciudad de Filadelfia y tienen un barco con 17 tíos. Pero los australianos, los americanos y otras organizaciones no gubernamentales les ayudan. Les dan asistencia vía satélite. Creo que en la era de los drones, del Big Data, hay nuevas formas de controlar los océanos. Este proyecto, como hemos estado escuchando a lo largo de toda la entrevista con Ian Urbina, tiene su traslación musical. Existe un proyecto musical paralelo inspirado en Océanos sin ley. Se llama The Outlaw Ocean Music Project. Cuéntanos sobre él, Ian. Los dos somos periodistas, contamos historias, intentamos informar al público. Creo que los músicos también cuentan historias con un lenguaje diferente. Y su público es más joven y más global que el que puedo tener yo. También tienen una habilidad mejor para acceder directamente a las emociones de las personas. Así que pensé, ¿por qué no reclutamos a unos cuantos músicos del hip hop, de todo el tipo de música y les pedimos ayuda para contar estas historias? ¿Y has notado que gracias a la música las historias que tú cuentas han llegado más lejos? Enormemente, sí. Tenemos 500 músicos de 80 países, todos haciendo un disco. Hemos alcanzado a 90 millones de personas. El artículo más popular que he escrito en el New York Times llegó a 3 o 4 millones de personas y la música ha llegado hasta 90 millones de personas. Lo podéis encontrar en theoutlawOceanmusic.com, que además os llevará también al proyecto de Ian Urbina y todas las historias que cuenta en Océanos sin ley. Antes de despedirte, Ian, ¿hay también buscadores de tesoros? Sí, es una historia de las que quiero contar. Está en mi lista de cosas que hacer antes de morir. No he escrito demasiado sobre este tema, pero me interesa sobre todo la manera en la que los buscadores de tesoros compiten
para llegar a las zonas donde supuestamente se encuentra el tesoro. Pues estaremos muy atentos para leer esa historia. Hemos disfrutado mucho con la conversación y con la lectura de Océanos sin ley. Y en Urbina, te voy a despedir con uno de los temas que han hecho para tu proyecto musical desde España. El artista se llama Erikovich y el tema con el que nos vamos se llama Pirates. Thank you very much. It's been a real pleasure. Likewise. Thank you for having me. Well, yesterday, Terry and Jude Hennick pulled a few tricks out of the bag and rescued two ladies in distress, Burma and April King. They were being threatened by one of the Dragon Lady's men who was disguised as a Chinese general. Of course, when little April stepped into the scuffle and tapped the fake General Chang over the head with a revolver butt, well, that helped a bit too. Well, in today's transcribed adventure, we'll see what else helped our friends. Harry and the Pirate.